Gracias. Buenas noches con todos los presentes, aceptando muy complacido la invitación del Colegio de Ingenieros para hablarle sobre la problemática de la congestión de tráfico, un problema que vivimos todos y lo acabo de vivir yo para llegar acá. Realmente es caótico circular por Lima en las horas punta, que parece que todo el día fueran horas puntas. La Fundación Transitemos se creó como una iniciativa privada de diversos empresarios e ingenieros preocupados por la situación del transporte y la movilidad en el país, para ayudar a nuestras autoridades a buscar soluciones al problema. Lo tradicional siempre fue sentarse en una silla, criticar, disparar con escopeta de 2 cañones, pero no proponer nada. Nosotros dijimos, no, vamos a remangarnos las mangas y vamos a ofrecer nuestra ayuda voluntaria a nuestras autoridades, que nos gusten o no, son las autoridades que tenemos. Y hay que ayudarlas a solucionar los problemas, y esa fue la creación de la Fundación Transitemos hace 6 años. Vamos a hablar sobre el tránsito vehicular en Lima, los problemas y planteamientos de solución. Así como el pan nuestro de cada día, yo he titulado esto el tráfico nuestro de cada día. La congestión de tránsito, especialmente en las grandes ciudades, es una realidad cada vez más difundida en todo el mundo, y Lima no es ajena a ello. Es obvio que la expansión del parque automotor de vehículos, el déficit de infraestructura vial y la falta de planificación y gestión ha superado claramente la capacidad institucional para manejar esta situación. Los enormes y crecientes costos de tiempo y operación vehicular que ella implica plantean el desafío de diseñar políticas y medidas que contribuyan a su moderación y control. Creo que con lo que todos sabemos, las estadísticas detalladas ya pasan a ser irrelevantes ante la magnitud del fenómeno, pero vale la pena recordar e identificar el problema. Excesivos costos y tiempos para el desplazamiento de bienes y personas. Innecesaria siniestralidad y fatalidad en las vías. Y acá quiero hacer un hincapié en un detalle. Estamos acostumbrados, y así se habla de accidentes de tránsito. Y yo le pregunto a ustedes, una persona que conduce en estado de ebriedad o a exceso de velocidad o no respeta el crucero peatonal, atropella, hiere o mata a alguien, ¿es un accidente? Es un hecho premeditado. Por lo tanto, internacionalmente la legislación ya está cambiando el término de accidente por incidente, salvo que se pruebe que fue un accidente. Con eso le devuelven la responsabilidad que ocasiona el hecho, porque la legislación se vuelve blanda cuando se le llama accidente, el causante también es víctima. Entonces las penas son menores. Hay que cambiar nuestra legislación y llamarlo incidente de tránsito, porque el accidente es un hecho fortuito, como repito, y la mayoría son premeditados. La nociva contaminación del ambiente, que también la vivimos todos los días, más de 5.000 muertes al año por infecciones respiratorias agudas. Estrés y daño emocional severo a los ciudadanos. La agresividad que se vive en las calles todos los días es cada vez mayor. Agreden a los policías, atropellan a inspectores municipales, se pelean entre conductores, todo producto de la congestión de tránsito. Vamos a ver el tema de los costos, las cifras. El estudio del JICA del 2005 indicaba que el tiempo promedio que puede requerir una persona para desplazarse cada mañana desde su domicilio hasta su puesto de trabajo era de aproximadamente 1 hora 75, 1 hora 3/4. Y en el 2013 se estima que eran 2 horas, una encuesta de la Organización Mundial de la Salud publicada en el diario Gestión en enero del 2013. Según el estudio de megaciudades del BID 2015, el 38% de la población de Lima realiza viajes superiores a las 2 horas. Esto significa que si el fenómeno se repite al caer el día y se hace trayecto contrario, son 4 horas diarias que se pierden sentado en un vehículo para movilizarse de su centro de trabajo a la casa o viceversa. Absolutamente improductivo. En términos de vida, o para decirlo mejor, en vida perdida o no aprovechada a gusto, representa que una persona tenga que si trabajas 30 años de vida laboral y suponiendo que la perversión del fenómeno se mantiene inalterada a lo largo de este tiempo, con este cálculo matemático se pierde 3 años y 4 meses de vida en 30 años de actividad productiva, una carrera profesional, o qué sé yo, 3 años de vida dedicado a tu familia. Eso es lo que se pierde en el tráfico en horas hombre. En términos económicos, tomando que la población económicamente activa, según el INEI al 2014, es de 8.230.000 personas,
siendo el salario mínimo de 850 nuevos soles. Si eso lo convertimos a dólares y horas de trabajo promedio de $1.48 por hora de trabajo, a 22 días del mes entre 8 horas de trabajo diarias, se pierden 5.000 millones de dólares al año, considerando solamente el 38% de la población que se encuentra en la posición de perder 4 horas. Aquí no considero los que pierden un poco menos. Pero solamente eso son 5.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto dice cuesta la línea del metro 2? 5.000 millones, ¿no? Si nos ahorráramos el tiempo, ya estaría pagado el metro. O una línea adicional. Esas son las cosas que a veces las autoridades no ven, creen que todo es gasto. Es una inversión mejorar el tráfico porque los ahorros que generan pagarían los proyectos que nos faltan en transporte. Si hablamos de sobreconsumo de combustible, igualmente, el parque automotor de Lima y Callao es de aproximadamente 2.061.426 vehículos livianos y pesados, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la AAP. Sigue siendo un parque automotor incipiente, aunque en la práctica pareciera que tuviéramos muchos vehículos, no los tenemos. Con decirle que en Santiago de Chile, que tiene 2,5 millones de vehículos, Sao Paulo tiene 8 millones de vehículos y el tráfico fluye a mayor velocidad que Lima, con 8 millones de vehículos y con 20 millones de población. El problema no es la cantidad de vehículos, es el uso indiscriminado del automóvil y segundo, que el 80% de ese parque automotor circula por el 20% de las vías que tiene Lima. No usa el 100% de las vías. La congestión se produce por la centralidad. El diseño urbano de la ciudad hace que todo el mundo fluya al mismo sitio, a la misma hora, por la misma vía. No es el número de vehículos. Igualmente, el estar atrapado en la congestión del tráfico, con el promedio de antigüedad del parque automotor de 15 años, que consume 1.3 litros más o menos diariamente atorado en el tráfico, más de 500.000 millones de dólares al año se tiran por el tubo de escape en Lima y Callao. ¿Cuántos metros podríamos hacer con eso? Es tiempo de enfrentar el caos. ¿Y cómo enfrentar el problema? Se requiere una aproximación global. La congestión de tráfico es un problema suficientemente serio y contundente como para suponer que emplear medidas unilaterales, erráticas o voluntarias pueda tener éxito en mitigarla. Por el contrario, para mantenerla bajo control y asegurar un mínimo de sostenibilidad de los niveles de vida urbanos, urge un esfuerzo multidisciplinario que incluye el mejoramiento de los hábitos de conducción, la provisión de mejor infraestructura, o sea, el manejo de la oferta, y medidas de gestión de tránsito para el manejo de la demanda. Entonces, nosotros hemos identificado, a grosso modo, 13 medidas que se tienen que aplicar para mejorar la situación. Primera de todas, evidentemente, es la voluntad política para transparentar y atacar integralmente el fenómeno. Si no hay voluntad política, estamos hablando en vano. 2. Una autoridad técnica unificada para Lima y Callao en materia de transporte público, que permita un accionar sin trabas entre el gobierno central, las regiones, municipios, que se encargue de planificar, gestionar y fiscalizar el transporte público en Lima y Callao. Transitemos viene impulsando desde 2012 el proyecto de ley respectivo, cuya propuesta ha sido entregada al MTC como insumo y la pueden ver en ese vínculo, esta presentación que hay acá en el colegio para que vean el proyecto completo. Tenemos entendido que ya en el Congreso de la República, a nivel de la Comisión de Transporte del Congreso, se ha aprobado una iniciativa que declara de interés público nacional la creación de esta autoridad y le pide al Ministerio de Transportes que presente el proyecto de ley respectivo. ¿Y por qué esa fórmula? Porque anteriormente se han presentado proyectos desde el legislativo, pero son rechazados porque el legislativo no puede proponer leyes que le generen gasto al Estado. Por lo tanto, tiene que ser el Ejecutivo que presente el proyecto. Y ese proyecto ya está en revisión final y va a ser presentado próximamente al Congreso, con lo cual esperemos que la discusión en el Congreso produzca una ley que satisfaga las necesidades que requiere el transporte público en Lima y Callao, y no solamente en Lima y Callao. El proyecto de ley también contempla la solución a los problemas de conurbación en cualquier otro punto de la República, porque el problema de Lima y Callao es muy sui generis, porque son dos regiones con continuidad urbana, y al no establecerse un régimen de gestión común, cada una va por su lado y no tenemos una planificación integral. Tenemos Lima, Callao, el Ministerio de Transportes que ve los metros o trenes, el Ministerio de Vivienda tiene competencias ahora en movilidad,
Tenemos 4 autoridades, ya ha licitado el metrocable que va a haber de la estación Naranjal hasta San Juan. Entonces, 4 autoridades que ven transporte público. Así no se puede manejar. Y próximamente la conurbación con Gorochirí está acá a la puerta de la esquina. Entonces, si no se resuelve este problema legalmente, los problemas van a aumentar. Esto es importante, como les decía también un momento, cambiar el modo de planificar las ciudades en función de las personas y no del automóvil. Quienes habitamos la ciudad somos las personas, no los vehículos. Y acá se sigue planificando en función del automóvil. Se le da los mejores espacios al automóvil. Solamente nos preocupamos del flujo y que el automóvil, la congestión, cuando solamente el 15% de la población se moviliza en transporte privado. El resto lo hace caminando o en transporte público y le seguimos dando la preferencia al auto. Lo vemos en la gestión. Vayan ustedes a la avenida Arequipa, que tiene el primer corredor, el corredor azul. Ya no hay correteo de los buses, respetan su paradero. ¿Y quiénes son los que invaden la vía? Los colectivos, el transporte informal, que no deja que el bus fluya. Y cuando llega a una intersección, le dan la preferencia al vehículo particular en vez del transporte público. El día sin auto, el año pasado, se hizo una prueba. Cádiz con Salaberry, a Juan de Arona con la avenida Arequipa. Un ciclista, un peatón, una persona en vehículo particular y una persona en transporte público. El ciclista llegó en 14 minutos. El vehículo particular lo hizo en 28 minutos, el peatón en 30 minutos, 2 minutos después que el automóvil. Y el transporte público en 1 hora. Entonces estábamos con la prensa ahí, me decía, pero ¿cómo es posible? Claro, le digo, mire usted, la policía dándole paso, con todo respeto a mis amigos de la policía, dándole paso a los vehículos en Juan de Arona. Una persona por vehículo. Y sin embargo habían 7 buses de un lado y 6 del otro. Más o menos 900 personas esperando que pasen 900 vehículos. Entonces hay una desproporción. Eso tiene que cambiar para que la gente deje de usar el automóvil y vaya en transporte público, que es más eficiente y más rápido, pero es todo lo contrario. Por eso eso promueve que la gente busque el vehículo particular y el taxi, ¿no es cierto? Entonces, el 70% de la población se moviliza a pie en transporte público. Entonces necesitamos un desarrollo urbano policéntrico consistente en el fácil acceso a actividades cotidianas con servicios adecuados, con el uso del territorio en armonía con sus ecosistemas. Es decir, en otros países, por ejemplo, si usted quiere matricular a su hijo en el colegio, tiene que vivir en la zona, obligatoriamente. No puede usted matricularlo, vivir en... Yo he vivido un caso particular, mi hijo estudiaba en colegio en La Molina y un compañero de él vivía en La Punta y hasta La Molina para llevar a su hijo al colegio, es decir, es un crimen. Acá tiene que mejorarse, esas son medidas que se dan de manera que las actividades cotidianas se hacen cortas distancias y no requieres movilizarte largas distancias y congestionar las vías. Los centros laborales, centros médicos, o sea, la planificación urbana es muy importante para mejorar también el problema del tráfico. Un sistema de movilidad orientado hacia el transporte público y no el motorizado, de acuerdo con la evolución de la pirámide de jerarquías, pasando del modelo actual, que es el que tenemos aquí a la izquierda, el vehículo de baja ocupación está en la punta de la pirámide, el automóvil tiene la preferencia, el transporte público, el transporte de carga, la bicicleta y los peatones que los parte un rayo. Tenemos que pasar, para llegar a esta pirámide ideal en la cual los peatones son el eje central de la propuesta, las bicicletas, el transporte público, el transporte de carga y último el vehículo particular, tenemos que pasar por esta pirámide estratégica. Primero debemos potenciar el transporte público masivo en todas sus modalidades, para luego, cuando la gente comience a usar más transporte público, los peatones van a caminar más para llegar y se invierta la pirámide a esta pirámide ideal. Racionalización del transporte público, se necesita avanzar en la reforma del transporte público masivo a cargo de las municipalidades de Lima y Callao, concretar las redes del Metro de Lima, pero mirar otros modos de transporte sostenible como la bicicleta y dar más facilidades para los peatones con programas intensos de recuperación de espacios públicos para las personas y así lograr un verdadero sistema integrado de transporte que nos conduzca hacia la movilidad sostenible. Me imagino que en la siguiente ponencia que harán mi gran amigo Álvaro Castro nos va a exponer qué están avanzando en esto de la reforma del transporte. Últimamente han habido algunas medidas que se están tomando. El manejo integral del tránsito a través de un centro de ingeniería de tránsito. Acá también tenemos la presencia de mi gran amigo, el ingeniero Solaluz, que va a hablarles más extensamente de algo que nosotros veníamos promoviendo durante años,
Hace 3 años trajimos al director de planeamiento de la Compañía de Ingeniería de Tráfico de Sao Paulo, esa mega urbe con esa cantidad de vehículos y problemas. Lo pusimos a disposición del municipio, tuvimos una serie de conferencias y explicó la realidad de Sao Paulo y le hacía la analogía con Lima. Él decía, yo no entiendo. A ver, Lima está como Sao Paulo hace 40 años. ¡Wow! Dijimos 40 años. Pero hay algo que no entiendo. Hace 40 años Sao Paulo tenía 3 millones de vehículos. Ustedes tienen 1.700.000 hace unos 3 años atrás. Lima tiene 1.300 intersecciones semaforizadas, Sao Paulo tenía 500. Lima tiene, no sé cuántos, me acuerdo, kilómetros de vías asfaltadas, Sao Paulo tenía la mitad. Entonces yo no entiendo cómo con menos carros, más vías y más semáforos tienen congestión. Esa era la diferencia de los 40 años, no era al revés, que estamos atrasados, sino no entendía por qué. Hay capacidades, hay todo, y el problema era la falta de planificación y tener una sola entidad que gestione y coordine el tráfico a nivel de toda la metrópoli de Lima. Y de ahí que al siguiente vez también trajimos al ingeniero Fernando Jofré de la Unidad Operativa de Control de Tráfico de Santiago, quien dio también una serie de conferencias en Lima, y funcionarios de la Municipal de Lima viajaron a Santiago para ver el Centro de Ingeniería de Santiago, que es uno de los más modernos del mundo. Y de ahí salió la creación de Protránsito. Entonces, ¿qué necesitamos? Es urgentemente consolidar la recientemente creada Protránsito acá en la Municipalidad de Lima para acelerar la coordinación integral de todos los semáforos de la metrópoli de Lima con un cuerpo técnico de policía de élite adscrita a este ente encargada de fiscalizar y controlar con intensivo uso de fiscalización electrónica. Con un sistema de control centralizado de tránsito permite no solo la coordinación de ejes o redes de semáforos, sino que un manejo integral de los problemas de circulación mediante cámaras de televisión, letreros de información variable, detección remota de fallas y manejo de situaciones de emergencia. Ahí a la derecha hay una pequeña foto del centro de Protránsito que está en permanente evolución. Y con esto evitaríamos una serie de problemas que ahora sacrificadamente nuestra policía trata de resolver, pero no tiene los elementos ni la visión panorámica de la ciudad. Ellos pueden estar resolviendo el problema en una intersección, pero se generan alrededor miles de problemas adicionales por más buena voluntad que pongan en este punto. Pero si tuvieran una visión panorámica del hecho, y yo les comentaba, también el ingeniero Jofré dio una conferencia en el Congreso Policial el año pasado, y él decía, en Santiago el centro de monitoreo debe ser el tamaño de ese salón, de pantallas de todos los semáforos de Santiago. Cuando se malogra un semáforo, están los ingenieros al centro, policía a la derecha, a la izquierda prensa que reporta 24 horas la situación del tráfico. Cuando ocurre un incidente en una intersección, malogrado el semáforo, un choque, policía dice, la unidad más próxima a la intersección intervenga. Va el efectivo, interviene y con radio le dicen, ahora ponte en verde, ahora ponte en rojo, sincronizado con los semáforos que le anteceden y alrededor. Entonces, no hay una interrupción de los ciclos semafóricos, sino una coordinación efectiva. Y todo eso se logra cuando se consolide más esta instalación. Y el ingeniero Jofré dejó una serie de recomendaciones de los principales aspectos a considerar para implementar y operar el Centro de Control y Gestión de Tránsito en la Lima Metropolitana. Primero, el diagnóstico de la situación actual, que ya de sobra se sabe, de gestión de semáforos para efecto de definir la envergadura de la licitación, porque hay que comprar semáforos nuevos. Definir los estudios de tránsito y esquemas de operación, conformar las distintas redes de semáforos de Lima Metropolitana, determinación de las formas de operación de las redes, conteo de flujos vehiculares, periodización de cada una de las redes, cálculo de las programaciones, tareas de sintonía fina y ajuste de los planes de tiempo. Fortalecer la capacidad institucional y equipo técnico de Protránsito para la implementación del centro y su administración y gestión posterior. Definir una normativa única para los controladores de semáforos. ¿Qué ocurre ahora? Los semáforos que no gestiona Lima Metropolitana o Protránsito son de tecnología distinta, no conversan entre sí. Yo puedo tener una ola verde en un distrito y llego al distrito vecino y el semáforo, para el semáforo del distrito vecino, rojo es verde y verde es amarillo. No hay una sincronización entre todas las redes semafóricas de Lima en protocolos de comunicación y en normativa de controladores de semáforos, que eso también tiene que implementarse. La definición preliminar del proyecto de comunicaciones, hay que establecer una red de comunicaciones propia, arriendo de enlaces, combinación de ambas, análisis de sistemas inalámbricos. Ya hay capacidad, antiguamente se dependía mucho de la fibra óptica. Tengo entendido que la tecnología ha avanzado y se pueden establecer mecanismos de coordinación
simplemente por Wi-Fi, reemplazando la electrónica de los semáforos antiguos. Definición de mecanismo de coordinación con otras instituciones, los otros municipios, la policía, transporte público, bomberos, compañías de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua, gas, etcétera, para que no ocurra que una obra de ese tipo corta los cables de semáforo y se malogró toda la red semafórica. O sea, la comunicación y coordinación entre todas las instituciones es muy importante para el Centro de Ingeniería de Tráfico. Y obviamente asegurar el financiamiento para administrar y mantener la operación del centro de control. Para que tengan una idea,